¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nos encontramos nuevamente aquí para reflexionar la palabra de Dios, el evangelista Mateo, en esta lectura que nos toca este fin de semana. Y sobre todo, pues vamos a descubrir la riqueza que tiene esta parte, que nos puede ayudar a todos en estos momentos de nuestra vida. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues en este texto vamos a ver un poquito lo que nos narra y es una de las cosas que Dios tiene, un atributo y una cualidad que tiene Dios y es especialmente la manera en la cual nosotros podemos comprender comprender lo incomprensible de Dios. ¿Qué es la incomprensibilidad de Dios? Porque a veces a Dios no lo podemos comprender y realmente es muy importante descubrir la grandeza que Dios tiene. Es como el sol, difícilmente podemos acercarnos tan muy cerca al sol, pero sin embargo lo podemos sentir su presencia, pero lo importante y fundamental que es para nuestra vida. Por eso este texto es muy interesante. Y aquí la cuestión es cómo comprender a Dios, ¿verdad? Lo que me dice cuando mi hermano me ofende y tengo que perdonarlo. La vida está llena siempre de las relaciones. El ser humano es un ser relacional, se relaciona con las personas afectiva, emocional, intelectualmente, ¿verdad? Incluso espiritualmente. Y en las relaciones, al ser seres creados, podemos tener cosas muy buenas, pero también vamos a tener cosas malas. Y lo mismo pasa en las relaciones. En las relaciones podemos tener relaciones de amistad muy fuertes, de mucha bondad, pero también habrá relaciones en los cuales no tendremos tanta bondad, sino tendremos dificultades, enojos, resentimientos, problemas. Y es ahí donde viene el perdón. El perdón nos enseña un poco a ver la fragilidad de todos los seres humanos en nuestras relaciones. Por eso, cuando Pedro le pregunta, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pues Jesús nos narra especialmente un perdón que es como un reino de los cielos. Y por eso pone esta parábola del rey que le perdona, ¿verdad? A su siervo una gran cantidad de dinero, pero también que el siervo, ¿verdad? No perdona a un amigo un dinero que le debe. Vamos a ver la dimensión de esta realidad que nos muestra Jesús en esta parábola que hemos escuchado. Y aquí es interesante ver un poquito en qué estriba ese perdón, ¿verdad? Ese perdón es tan importante porque al final de cuentas el rey nos muestra que le perdona muchos millones aquí a su siervo. Vamos a ver qué tan grandes eran esos millones, porque eso lo escuchamos en la traducción de español, pero siguiendo el comentario del padre Fernando Armelín, me parece interesante descubrir qué eran tantos esos millones para darnos un poquito la idea. Y aquí es interesante
ver lo que eran esos millones. Estos millones eran 10,000 talentos. Un talento valía 58, era una medida de peso, ¿verdad? Y era, un talento valía 58,9 kilogramos, ¿verdad? De oro. Por lo tanto, fíjense, la recaudación que tenía, según el comentario de Fernando Amelín, me parece interesante, Herodes el Grande en un año para hacer todas sus obras era de 900 talentos. Aquí por año, aquí este rey le da 10,000 talentos a su siervo. O sea, estamos hablando que si son 10,000 talentos de 58,9 kilogramos, estamos hablando de 589 toneladas de oro. Nosotros, ¿qué haríamos con 589 toneladas de oro? O sea, es impresionante. Imagínate 589 camiones de 1 tonelada que fuera de puro oro, pues no sabrías qué hacer. Tanto le dio el rey, ¿verdad? En la imagen de Jesús a este siervo. Y este siervo no supo invertir esa realidad. A veces cuando nos dan tanto y no somos conscientes de lo que tenemos o lo que hemos recibido en el pasado y no somos agradecidos, podemos ser injustos, aunque a veces en la justicia tengamos razón. Y por eso aquí es interesante ver cómo, ¿verdad? El rey le da tanto, le perdona. ¿Quién hubiera pagado? ¿Quién hubiera, ni con la esposa, ni los hijos, ni con nadie hubiera podido pagar esos 589 toneladas de oro? Y en cambio se va sobre un amigo que le debe, ¿verdad?, una poca cantidad de dinero. Esta poca cantidad de dinero eran 300 denarios. Estamos hablando que eran como algunos 3 meses de salario mínimo que equivaldría ahorita nuestra vida en 15,000 pesos, ¿verdad? El rey le perdona 589 toneladas de oro y este no puede perdonar a su amigo por 15,000 pesos, que no era nada. Aquí lo fuerte es que en esa cobrada de la deuda lo estrangula. ¿Y aquí qué significa? Le quita la respiración, ¿verdad? Y está azotándolo y no solamente eso, lo mete a la cárcel por una pequeña deuda. Ahí es donde a lo mejor está la injusticia. Bueno, la justicia está en que sí le debía, pero le faltó la caridad, le faltó la misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas veces a lo mejor gente por tampoco nos está cobre y cobre y cobre y cobre, llamadas por teléfonos por todos lados? Pero realmente a veces son pocas las cosas con todo lo que nos ha dado. Y es aquí donde Dios nos pone como que un alto y una reflexión a decir, oye, tanto he dado, tanto nos ha dado Dios y nosotros le cobramos por alguna situación, una fragilidad, algo que parece que fue injusto a las personas. Ahí es donde empieza la parte interesante, porque lo que Jesús nos pide es que la comprensible de Dios es meternos en la profundidad de su misterio, ¿verdad? ¿Cómo poder comprender a Dios a través de esta parábola? Pues nos comprendemos a Dios esta parábola a través de la confianza y la misericordia. Cada vez que nosotros nos metemos a algo que nos cuesta, ¿verdad? A algo que nos es difícil, pero sabemos que Dios nos lo inspira, nos vamos metiendo más en lo profundo de Dios. Y ahí es decir, bueno, no lo puedo comprender hacerlo ahorita, pero sin embargo, porque Dios me lo pide, porque Dios me lo ha mostrado, lo hago. Y es ahí donde viene que esa parte que no comprendo, que Dios me invita a través de su palabra, al meterme, voy metiéndome más en el misterio. Aquí, ¿cuál sería la profundidad del misterio de este relato? Pues miren, aquí la profundidad del misterio es que Dios nos invita a perdonar de corazón. Hay que entrar dentro de nosotros mismos y ver todos esos 589 toneladas de oro que Dios nos ha dado a través de la vida, a través de las experiencias, de los seres con los que hemos convivido, de las experiencias bonitas que hemos vivido. Por eso el perdón viene a través precisamente de ese cariño que Dios nos ha dado a través de nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero eso hay que dar el primer paso y el primer paso es ver y recordar los momentos bonitos que alguien nos ha dado cariño, afecto, ternura, y con eso es empezar a perdonar. No podemos perdonar partiendo de la nada, sino de lo que tenemos, de lo que somos, de la gente que nos ama. Por eso, ¿verdad? El perdón nos tiene que ayudar a ver un poquito más allá de la misericordia y para eso tenemos que cambiar los juicios. Fíjate, si ustedes pueden ver en Amazon Prime una película de una obra de Shakespeare hablando de las deudas que se llama El Mercader de Venecia, podemos ver en esa obra una parte muy interesante. Hay un conflicto en Venecia por ahí del año 1500 y cacho, ¿verdad? Entre judíos y cristianos y todo va en orden a una deuda,
donde un judío le reclama, Shiloh le reclama a Antonio, ¿verdad? Antonio no, por alguna situación se hace fiador de un amigo y por lo tanto tuvo un problema en sus navíos, pierde la capacidad de pagar y entonces Shiloh, ¿verdad? Le está cobrando la deuda y la deuda era que si no podía pagar dentro de la cláusula tenía que, ¿verdad? Recibir del cuerpo de Antonio 1 kilo de carne que estuviera cercana a su corazón. Al final de cuentas, ¿verdad? Pues existía la deuda y era correcto y se van a un juicio. Sin embargo, aquí la parte interesante es, para los que quieran ver la película, es la misericordia que hay dentro del juicio. Los dos reclaman justicia, uno la acepta, pero no puede ir la justicia más allá de perder la vida. Y entonces vamos a ver un relato, una parte nada más, que dice muy interesante, ¿verdad? Shiloh, que dice Portia, el abogado de Shiloh, y dice, refiriéndose a la misericordia, dice, la misericordia es 2 veces bendita, bendice al que la da y bendice al que la recibe, en el poder más grande de los más poderosos, y le sienta al rey mejor que su corona. El cetro simboliza la fuerza del poder terrenal, el atributo del respeto y la majestad, donde reside el temor que inspira los monarcas. Pero la misericordia se alza por encima del cetro, porque su trono se halla en el corazón de los reyes y es atributo de Dios mismo. El poder terrenal se asemeja al poder de Dios cuando la misericordia tempera la justicia. Por eso, judío, aunque la justicia contemple tu causa, recuerda que en rigor de justicia ninguno de nosotros se salvaría. Todos rezamos por misericordia, y esta misma plegaria nos enseña a devolver los actos de misericordia. He hablado externamente solo para mitigar la justicia de tu demanda, ya que si sigues adelante, esta severa corte de Venecia deberá darte sentencia contra este mercader. Y aquí es una parte interesante porque a veces en los juicios, a veces enjuiciamos por algo tan pequeño y cuidado porque también nos puede tocar un juicio muy severo cuando también nosotros hemos cometido errores y todos hemos cometido algún error, ¿verdad? Y necesitamos también la misericordia. Por eso es interesante ver que ahora, en este tiempo, lo que más necesitamos nosotros es descubrir ese amor inmenso de Dios. Lo incomprensible de Dios es que teniendo nosotros paciencia ante las personas, Dios nos regala el regalo de la misericordia que está en la serenidad, en estos momentos que más necesitamos con nuestros seres queridos y con quienes nos acompaña, pero necesitamos acercarnos a Dios para poder ser misericordiosos, para poder ser complacibles con los demás, o a veces en la incomprensión poder darle su amor. Necesitamos en esta cuestión sentirnos y acercarnos a Dios a través de un gran abrazo. Por eso, pues ahorita en estos momentos lo que nos pide precisamente este texto y lo que nos invita es detener los juicios, ponerlos en la presencia de Dios, buscar a Dios y sobre todo lo más importante, tratar de experimentar su misericordia todos los días que te ha dado Dios y te ha dado algo, te ha dado una familia, te ha dado la vida, te ha dado tus seres queridos, te ha dado los proyectos que a veces has buscado y has logrado, algunos a lo mejor no se han podido porque somos frágiles, pero nos ha dado mucho más de 589 toneladas de oro, de lo que nosotros a veces le pedimos a la gente, porque a veces ante una injusticia o alguna justicia realmente nos sentimos incómodos, molestos o llenos de resentimientos. Hoy es el momento para empezar a vivir el amor de Dios en nuestra vida. Que tengas un bonito día y que Dios siga bendiciendo tu camino en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.